Grabando. Listo. Entonces vamos a iniciar acá con eh, este, este material. Bien, entonces vamos a ver el tema de la cosmovisión de las elecciones del 8 de marzo. Bien, y el objetivo al final es entender la iglesia respecto a lo que vive hoy. O sea, cuál es la labor de la iglesia hoy respecto a estas elecciones en el contexto político que estamos. Bien, más acá que llevar a decir voten por este o voten por este otro, recordemos que el voto es individual, pero para el cristiano es el resultado de la evaluación de los principios bíblicos de gobierno civil y de política ante los candidatos que existan. Bien, bien, entonces vamos a ver un poquito acerca de estas elecciones eh, y voy a iniciar con el tema de república. Es un tema que siempre hablamos, pero es un tema que no debemos cansarnos de citarlo como la base fundamental. ¿Por qué? Porque es que todo lo que nos enseñan a nosotros, de lo poco que nos enseñan de gobierno civil, es la democracia. Bien. Y si nosotros entendemos lo que es la república y podemos explorarlo a lo largo de la historia, vamos a entender mucho de los principios de gobierno civil que Dios diseñó. Bien. Entonces, acá vemos, voy a empezar con esta cita, y es la de Éxodo 18. Bien. Y acá quiero hacer un énfasis, la conocemos, es cuando viene Jetro, el suegro de Moisés, a buscar a Moisés y, y le dice que por qué está haciendo eso, de sentarse y estar todo el día mirando los asuntos de el pueblo y resolviendo los problemas desde la mañana hasta la tarde. Bien. Y aquí quiero hacer el énfasis y que ya que cuando hablamos de requisitos bíblicos lo expliqué, pero es que Jetro, él era sacerdote de Madián. Bien, y esto es importantísimo, ¿sí? Eso lo pasamos a veces ahí leyéndolo en la Biblia, pero es muy importante. ¿Por qué? Recordemos que Abraham, cuando muere Sara, él se casa con Cetura, ¿sí? Entonces él tiene otra mujer que es Cetura y con ella tiene a varios hijos, entre esos Madián. Bien. Madián aprende del mismo Dios que tenía Abraham, o sea, el único Dios verdadero. Y Madián se va a vivir separado de su familia, o sea, de Abraham y Cetura, a la región sureste de la tierra prometida. Bien. Es decir, al sur de donde se fue Esaú. Madián está más al sur de donde se fue Esaú. Y vive separado del resto. Entre más al sur era más desierto. Bien. Entonces vive separado, pero esa separación históricamente logra que Madián haya conservado más los principios, ¿sí?, originales que tuvo. Bien. Entonces los madianitas conservaron más la idea de Dios a diferencia de las demás naciones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estuvieron en el extremo sureste, entonces no fueron tan influenciados por los asirios ni por los egipcios. ¿Bien? Estuvieron más aislados. ¿Bien? Y eso hizo que mantuviesen estos principios religiosos más cerca, cosa que no lo hizo el mismo Jacob. ¿Sí? Vimos como ni el mismo pueblo de Israel que sucumbió ante Egipto. Bien, hicieron el becerro de oro, todas estas cosas, pero Madián se mantuvo más, digamos, no quiero usar la palabra puro, pero digamos más conservador de los principios. Bien, ahora, tiempo después es cuando Moisés ya está volviendo a la tierra prometida y pide pasear por el territorio de Madián
digamos, pide pasar en línea recta hacia la tierra prometida en lugar de hacer el recorrido circundando la frontera de Madián hacia el oeste. Como los madianitas no lo dejan pasar, entonces Dios castiga a los madianitas. ¿Qué sucedió? ¿Sí? Cuando los israelitas salen de la tierra prometida y desobedecen, se vuelven un pueblo errante en el desierto. ¿Mm? Pero eso hace que el paganismo de los israelitas haga migrar el paganismo egipcio, porque ellos traen el paganismo egipcio, y hagan migrar el paganismo egipcio hacia el este. ¿Sí? Parte de eso, de esos, digamos, profetas paganos, ¿sí? Llegaron hasta la tierra de Madián. Y en esos 400 años, perdón, y en esos 40 años, em, se corrompen también los madianitas, ¿sí? Y entonces, por eso tienen miedo también de los israelitas y la razón por la cual no dejan pasar a los israelitas es porque creen que son espías para hacerle guerra. Pero allí ellos no buscan la voluntad de Dios o la palabra de Dios, sino consultan a sus dioses paganos y por eso no le dejan pasar a el pueblo por su territorio y por eso Dios los castiga. Bien, pero acá en Éxodo 18 vemos que Jetro era sacerdote de Madián y tenía clara los principios que Moisés no tenía claros, ¿sí? Porque Moisés crece ya en Egipto, ya crece sin la tradición de los principios que Dios dio, es decir, crece sin los principios bíblicos del gobierno civil. El gobierno civil que aprende Moisés es la tiranía, porque él está en la casa, que su casa es el palacio de Faraón, y pues el Faraón era un dictador, un tirano. Y eso es lo que Moisés aprende respecto al gobierno civil. Lo que pasa es que Moisés era el hombre más manso de toda la tierra, por lo tanto, debido a su carácter de mansedumbre, ¿sí? Entonces, no ejerce un gobierno dictatorial, aunque era iracundo, ¿sí? Y lo podía ejercer. ¿Bien? Entonces, acá Jetro le presenta los principios correctos y le dice eh, que, ahora piense en una forma de gobierno diferente. Note que con Dios, nunca Dios, ¿sí? Hace un cambio, ¿sí? Eh, de una, ¿sí? Sí hace cambios rápidos y que trastornan el mundo, pero nunca el cambio es total, ¿sí? Siempre el cambio es gradual hacia la totalidad. Acá le dice, está tú por el pueblo delante de Dios. Es decir, Jetro conoce que Moisés, su idea de gobierno es vertical, es dictatorial, entonces tú sigue delante de Dios, pero somete los asuntos de el pueblo a Dios. Enséñale al pueblo las leyes de Dios, las ordenanzas, muéstrales el camino, ¿sí? Y escoge tú, ¿sí? De entre el pueblo, varones de virtud, ¿sí? Aquí es importante escoger y no la palabra escoger, ¿sí? Eh, que es diferente a la palabra elegir, ¿bien? Entonces, escoger es de lo que se eligió, entonces los va a nombrar, los va a decir, entonces de estos, entonces ustedes van a ser. Entonces, ahí, varones de virtud, temerosos de Dios, es decir, acá le da que escojan a sus representantes en los diferentes niveles de gobierno. No voy a explicar esta parte porque cuando vimos requisitos para elegir gobernantes civiles lo explicamos bien, de qué quiere decir todas esas cosas, pero sí, acá el énfasis es la república. Jetro le presenta la república a Moisés. Entonces, la república es la forma del gobierno bíblico cristiano para el gobierno civil. Es la forma bíblica de gobierno para el gobierno civil. Entonces, como en ningún lado nos van a enseñar esto de la república, ¿sí? Ni en el colegio, ni en la universidad, ¿sí? Ni siquiera en la iglesia casi, ¿sí? En la iglesia, o aún hoy mayormente, cree la iglesia que la forma bíblica de gobierno es la democracia, pero no es la democracia, sino es la república. El hermano Jesús tiene una muy buena enseñanza sobre ese tema,
¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre democracia y república? Entonces, es la república la forma de gobierno. Bien, entonces, esta república implica escoger, ¿sí? Los representantes, ¿sí? Y acá es en Éxodo 18 es cuando Jetro le dice a Moisés, escoge, ¿sí? De entre todo el pueblo varones de virtud. ¿Cuándo pasa esto? ¿Cuándo se pone en práctica Éxodo 18-21 en Deuteronomio 1? Entonces, Deuteronomio 1 es bueno leerlo desde el verso 9, que Moisés se queja con el pueblo y le dice, ¿hasta dónde estaré con ustedes? ¿Hasta dónde tendré paciencia con ustedes si ustedes son un pueblo de dura servir? ¿Sí? Entonces, denme de entre vosotros. Entonces, dadme de entre vosotros, de vuestras tribus, ¿sí? Varones sabios y entendidos y expertos. Entonces, acá en Deuteronomio 1 vemos que quién fue el que eligió. ¿Fue Moisés el que eligió o fue el pueblo? Fue el pueblo el que eligió. Dadme entre vosotros. Entonces, el pueblo elige y Moisés los nombra y los pone como estructura de gobierno civil. Bien. Bien, entonces acá tenemos los representantes en una república. Esa es la base para las elecciones, es el poder elegir representantes. Bien, entonces la bendición de vivir en una república es la libertad de poder, ¿sí? Tener una estructura de gobierno que presenta la mayor libertad posible para el hombre pecador. Bien, esa es la república, en el cual la república debe depender de Dios. Bien, la república debe depender de Dios en plenitud, porque es Dios quien la diseñó. Acá cuando vimos de Jetro, pues ahí todavía estaba Moisés encima del pueblo, encima de estos representantes, ¿sí? Es un periodo intermedio, ¿bien? Para tener la república. Luego, entonces, en la república podemos elegir los representantes. Entonces, nosotros podemos elegir representantes o el diseño de Dios en la república es elegir representantes en los tres poderes del gobierno. Los tres poderes del gobierno civil es un principio bíblico, no es un principio de la democracia como nos lo enseñaron a nosotros. Bien, Isaías 33:22 nos presenta los tres poderes del gobierno civil, centrándolos en Dios como revelador de este conocimiento. Isaías vivió hacia el año 750 antes de Cristo, ¿m? Y 700 antes de Cristo, 700 al 700, del 750 al 700 antes de Cristo, mientras que la democracia se trató hacia el año 400 antes de Cristo en Atenas. Entonces, esta idea de los tres poderes del gobierno viene desde mucho antes, ¿sí? Inclusive esta idea de los tres poderes del gobierno, ¿sí? Es tomada por los atenienses de la cosmovisión hebrea. Bien, entonces tenemos acá que Dios es nuestro juez, nuestro legislador y nuestro rey. Él mismo nos salvará. Esto habla de salvación, ¿sí? Y aquí Isaías 33 está profetizando acerca de Jesucristo, ¿sí? Por eso rey allí está con R mayúscula, pero también, ¿sí? Está predicando el arrepentimiento a Israel para volver a Dios en la plenitud de Dios siendo el juez de ellos, o sea, examinándolos si ellos están pecando o no, siendo el legislador, es decir, que Israel tenía que vivir las leyes de Dios y no las leyes propias que los reyes decían, y el reconocer a Dios como rey, ¿sí? Y no al rey de gobierno que tenía. Bien, y por eso dice, él mismo nos salvará. Entonces, los tres poderes de gobierno, legislativo, ejecutivo y judicial, es una idea bíblica, no es una idea de la democracia. En una república debemos tener el derecho, o fue diseñada la república con el derecho de elegir representantes en estos tres poderes del gobierno. Bien, bien. Entonces, sí, esos representantes del gobierno pues tienen que ser del pueblo. Por eso dice, escojan de entre todo el pueblo, ¿sí? No era escojan otros, ¿sí? Sino entre el pueblo. Bien.
Entonces, los que vayamos a elegir en las elecciones tienen que ser, pues, del pueblo, tienen que ser nacionales o, digamos, del mismo nivel, ¿sí? De la elección que estamos haciendo. Ahora, esto a veces no se cumple, ¿sí? Por ejemplo, nosotros elegimos a Petro como alcalde en la elección local de Bogotá como alcalde, siendo que él no era de Bogotá, ¿sí? Ahora, había vivido en Bogotá, sí, sí, pero no era. Entonces acá tenemos que ver que conozca, así no sea del lugar, pero que conozca el lugar del cual va a ser electo. Entonces, eh, vemos que, pues, aunque Petro vivía en Bogotá, pues su cosmovisión no era la bogotana, ¿sí? Tenía una cosmovisión diferente. Recordemos que Petro nació en Córdoba, en Ciénaga de Oro, y creció en Zipaquirá y vino a Bogotá ya a estudiar en su juventud. Bien, bien, entonces tiene que ser gente de estos niveles, del nivel al cual se vaya a elegir. Nosotros vamos a tener una elección el 8 de marzo, que es una elección nacional. Bien, y también representación nacional de los departamentos. Entonces tenemos, sí, de las tres elecciones que vamos a tener el 8 de marzo, dos, sí, son de nivel nacional. Y esas dos de nivel nacional, una es directa de nivel nacional y la otra es una representación nacional de los departamentos. Entonces tiene que ser de esos lugares. Bien, entonces desde lo local hasta lo nacional, siendo en cada nivel. Ahora vamos a mirar cuál es la estructura de el Estado colombiano. Esto también lo vimos, este slide lo vimos cuando vimos los requisitos, pero es importante verlo acá. Y nosotros tenemos una estructura local, ¿sí? Es la mínima expresión del gobierno, es la localidad, ¿sí? La localidad es la mínimo lugar donde funciona la república, ¿sí? En cuanto a todos los principios de la república. Entonces, ¿cómo saber cuál es la localidad? Una localidad es el mínimo lugar donde puedes elegir un representante, ¿sí? Esa es la localidad. Em, la localidad o el poder de elegir la localidad se la dio Dios no a la iglesia, sino al gobierno civil. Es el gobierno civil el que elige la localidad. Bien. Y el gobierno civil, a medida que las localidades va creciendo, puede, ¿sí? Hacer dos entes políticos en esa localidad y convertirla en dos localidades. Bien. Em, entonces, ese es el primer nivel del gobierno donde hay república desde lo más pequeño. Luego puede venir un nivel provincial. Note que ese nivel provincial acá está en un círculo. ¿Por qué? Porque hay naciones en el cual este nivel provincial existe. Nosotros tenemos provincias, pero no hay república en las provincias, ¿sí? Las provincias que tenemos, ¿sí? Digamos, las tenemos por unidad local, ¿sí? O por administración del departamento, ¿sí? Pero no hay en sí una república, no elegimos un representante en las provincias de los departamentos, ¿bien? Sino que elegimos en el nivel departamental, por eso lo tenemos ahí en rectángulo. Y ese nivel departamental administra el departamento en diferentes provincias, ¿sí? Pero no es que ni siquiera haya un delegado del departamento para esa provincia, no, sino que básicamente se unen en provincias esas localidades, esas ciudades, esos pueblos. Bien. Y así pues se hace la administración para esos lugares. Entonces tenemos el nivel provincial, bien, y el nivel departamental. En el nivel departamental sí tenemos república, sí se eligen representantes, el público elige representantes. Bien, recordemos que república es la representación del público. Entonces, en el nivel departamental existe. Luego viene un nivel regional.
el nivel regional es la misma situación que el nivel provincial. No tenemos república a nivel regional, pero el gobierno nacional también administra de manera regional. Entonces tenemos la región de la costa, la región del Pacífico, la región de los llanos orientales, de la Amazonía. Entonces, por ejemplo, tenemos la Universidad del Sur y la Amazonía para toda la región de la Amazonía, que es una universidad que está en Neiva y en Florencia, ¿sí? Y en Mocoa, y pues hacia Leticia también. Entonces, está administrado hacia la región el nivel nacional. Eh, pero no tenemos república en el nivel regional. Y por último, tenemos el nivel nacional, las elecciones de nivel nacional. Esa es la estructura, digamos, que tiene el Estado. Ahora, eh, estas regiones, ¿sí? Como ven allí está en la imagen de la derecha, está en línea punteada. Eso quiere decir que existen administrativamente, pero no existen en representación. Es decir, no hay elecciones para las regiones. Entonces, las regiones están constituidas por departamentos. Los departamentos sí tienen elecciones. Los departamentos entonces tienen las provincias, las áreas metropolitanas y asociaciones de municipios específicas, sobre todo por alguna particularidad, ya sea geográfica o también política o de orden público. También existen algunas asociaciones de municipios específicas que funcionan administrativamente por los departamentos. Bien, entonces, por ejemplo, em, hace poco en Bucaramanga se aprobó el área metropolitana de Bucaramanga. Es decir, la unión de administrativamente por parte de la gobernación de Santander de los cuatro municipios aledaños, que es Bucaramanga, Girón, Florida Blanca y Piedecuesta. Bien, y se aprobó esa área metropolitana. Es nueva esa área metropolitana. Por lo tanto, ahora el departamento en cuanto a los recursos que va a dar para la infraestructura, ya va a pensar en esos cuatro municipios y no en cada uno de los municipios. ¿Eso qué ventaja le da a estos municipios que pues se pueden unir para proyectos más grandes? Bien, no solo pues proyectos para cada uno, sino un proyecto más grande como esa área metropolitana. Bien, ahora, estas áreas metropolitanas, provincias o asociaciones de municipios están constituidas por municipios, ¿sí? A veces también por distritos. Estos distritos tienen que ver con alguna particularidad. Por ejemplo, Cartagena es un distrito turístico, ¿sí? San Andrés es un distrito insular, Bogotá es un distrito capital. Em, entonces, hay algunos distritos específicos, los cuales la particularidad que tenga hace que tanto el gobierno departamental como el nacional puedan desarrollar proyectos, llevar recursos para esa particularidad. Por ejemplo, Cartagena al ser un distrito turístico, entonces el gobierno nacional en presupuesto del Ministerio de Turismo le da una partida a Cartagena y también el departamento de Bolívar también a Cartagena. Entonces tenemos distritos, municipios y algunos territorios indígenas. Estos territorios indígenas, aunque a veces pueden ser más grandes que las provincias y pueden incluir varios municipios, también administrativamente desde los departamentos y también desde el nivel nacional se pueden tratar así como un distrito especial, que es un territorio indígena. Los municipios entonces se pueden dividir en comunas y corregimientos y veredas. em, las veredas son la parte rural y el corregimiento es una parte urbana que puede cobijar algunas veredas. Bien, entonces, como ven, están en línea punteada, no tenemos república en ellos. Bien, bien, ¿esto para qué? Para entender qué vamos a tener, qué tipo de elección vamos a tener en la estructura del Estado. Entonces, vamos a mirar cuál es la importancia de las elecciones, ¿sí? Dice Arneda
que no está escuchando, pero no sé si todos me están escuchando. De pronto es el... Sí, perfectamente, Sí, ok. Osquita. Te Entonces estoy debe ser el... escuchando también perfectamente. Puede Ok, ser que Andrea tenga un debe ser problema en que Ana ha su tenido un problema. audio. Ok, bueno, de todas formas está grabándose para que ella de pronto pueda adelantarse. Así Vamos a es. ver Ok, ahora. ya escucho, ya Ok. escucho. Ah, bueno, perfecto, Ana. Gracias. Ahí estoy hablando de Cartagena un poquito. Bien, entonces vamos a ver la importancia de la cosmovisión de las elecciones. ¿Cuáles son las elecciones más importantes de acuerdo a la cosmovisión bíblica? Entonces, lo primero que vamos a tener en cuenta es estas. Las elecciones más importantes son las elecciones locales, ¿sí? Pero de las locales, ¿sí? ¿Cuáles son las más importantes? ¿Sí? Las legislativas, las de acuerdo, las de regulación o control. ¿Bien? Y luego vienen las ejecutivas y judiciales, ¿sí? Entonces, las elecciones más importantes son las locales. Nosotros ahorita, el 8 de marzo, vamos a tener elecciones, pero no son locales. Las elecciones locales tienen que ver con los ediles, los concejales, ¿sí? Y también los alcaldes y los jueces menores, ¿bien? En Colombia no tenemos elecciones judiciales, pero en otras naciones sí, y se elige a los jueces municipales, a los jueces promiscuos, ¿sí? También. Entonces, el nivel de jueces es más pequeño, ¿bien? Pero entre esas elecciones locales, las más importantes son las legislativas, en este caso, o las de acuerdo, serían los concejales, acuerdo, regulación o control. Bien, esas serían las más importantes. Bien, luego viene el nivel provincial, ¿sí? Pero como no tenemos nosotros en las provincias, república, pues en Colombia no funcionan, ¿sí? Aunque tenemos provincias en lo administrativo, no tenemos en sí en las elecciones. Pero si existiese, como en algunos otros lugares, por ejemplo, en los Estados Unidos, existen em, en las provincias y pueden haber alguna representación provincial. Entonces, de nuevo, en el mismo orden en las provinciales. Luego vienen las estatales o departamentales en el caso de Colombia. Bien, y de entre esas, las más importantes son legislativas, de acuerdo a regulación o control, y luego las ejecutivas y judiciales. Entonces, aunque los tres poderes del gobierno son iguales en poder, ¿sí? Hay uno que es más importante que los otros y es el legislativo. Bien, por eso la elección legislativa o de acuerdo o que imponga una ley, regule una ley, controle una situación, es mucho más importante que la ejecución de esa ley o la judicialización de aquel que no obedeció esa ley. Bien, entonces, esta es la forma bíblica de entender la importancia de las elecciones. Y de igual forma en el nivel nacional. Más importantes las legislativas nacionales que las ejecutivas y judiciales nacionales. El judicial nacional son los magistrados de las altas cortes, bien, que pueden ser elegidos ya sea directamente o a través del poder legislativo. Bien. Bien, propuesto por el Poder Ejecutivo, pero elegido por el Poder Legislativo. Bien, bien. Y a veces por el Poder Judicial también se pueden proponer. Bien, entonces veamos por qué es esta importancia. ¿Sí? Y acá vemos la importancia del Poder Legislativo. Acá estoy citando el segundo tratado sobre gobierno civil de John Locke, de 1695, en su párrafo 150. ¿Qué dice el párrafo 150? En todos los casos en que el gobierno subsistiere, el legislativo será el poder determinante. Bien, está hablando acerca de los tres poderes, pero ¿por qué el legislativo es el poder que determina cómo va una nación? Porque quien a otro pudiere dar leyes le será obligadamente superior en autoridad. Entonces, como el legislativo da las leyes, tiene una autoridad superior, ¿sí? Bien, es el que da leyes, por lo tanto, otorgando poder de ejecución para hacerlas al Ejecutivo y para proceder si fuesen transgredidas al judicial, ¿sí? Entonces, hace que el poder ejecutivo y judicial, ¿sí? Sean de él derivados. Es decir, que las elecciones del legislativo, ¿sí? Son
muy importantes porque realmente va a representar más poder de el individuo que los otros dos poderes. Es decir, el individuo tiene más poder en el legislativo. ¿Sí? Bien, esta es la visión correcta. Recordemos que Locke se basa en la Biblia para producir el segundo tratado sobre gobierno civil. Bien, bien. Entonces, Dios nos da la ley, luego nos da la libertad de obedecer esa ley o desobedecerla. Si la obedecemos, somos libres. Si la desobedecemos, vamos a tener consecuencias de esclavitud. Bien. Entonces, hay un orden en los poderes del gobierno, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. El poder judicial, perdón, el poder legislativo tiene el mismo poder en sí que el ejecutivo y el judicial, pero tiene más importancia en que tiene una autoridad y es la autoridad de hacer las leyes. Entonces, el legislativo puede hacer leyes controlando el ejecutivo y el judicial. ¿Sí? Por eso hay una preponderancia en el poder legislativo. Y eso es muy importante nosotros hacerlo. Esta subordinación del poder ejecutivo y judicial al legislativo es en autoridad de la ley y la representación, no de mando. O sea, no es que el legislativo mande al ejecutivo y al judicial. No, los tres tienen el mismo poder, ninguno manda al otro, ¿sí? Pero hay una subordinación en la autoridad de la ley. Las leyes que hace el legislativo, si están apegadas a la Constitución, entonces pues van a ser sancionadas por el ejecutivo y van a ser judicializadas por el judicial. Bien, entonces, esto de que el legislativo tenga tal importancia de hacer las leyes, da algo a tener en cuenta de ese poder determinante que tiene el legislativo. Bien, pero no es el legislativo jefe de los otros dos, sino que es un sistema de contrapesos. Si los tres tienen el mismo poder, se cuidan unos a otros, aunque el legislativo sí puede hacer las leyes y representa más a los individuos. Por eso en el legislativo tenemos mucho más representantes que en el ejecutivo y en el judicial, porque hay mucha mayor representación y se vive más la república en el legislativo. Es más, se garantiza en el legislativo la representación de las minorías. Bien. Bien, entonces acá tengo un ejemplo, una cita de un libro, este libro es el de Landa Cobb, en su libro Dios y la justicia política, que argumenta la preponderancia del poder legislativo de la siguiente forma. En un mundo pecaminoso, lo mejor que se puede lograr es una tensión de poderes. Recordemos que el gobierno civil fue dado al ser humano después de que el ser humano peca, ¿sí? Bien, como en Génesis 9:6, ¿cierto? Como una opción para seguir viviendo aún bajo la ley del pecado y de la muerte, esperando la venida del Mesías. Bien, entonces, en un mundo pecaminoso, lo mejor es que haya una tensión entre los tres poderes del gobierno, un sistema de controles y equilibrios entre derechos y autoridades rivales. Esta, pues, es la tarea más importante del gobierno civil: garantizar la debida atención entre los derechos y responsabilidades del individuo y los de las instituciones sociales designadas por Dios. O sea, los derechos y responsabilidades del individuo y la estructura de la república. Esa tensión que debe haber, ¿sí? Es buena para, ¿sí? Preservar el gobierno civil. Bien, bien. Entonces, veamos el poder ejecutivo. Ya vimos el legislativo, ahora vamos a ver el ejecutivo. Y la pregunta que hay normalmente cuando llegamos al punto de entender que el legislativo es más determinante, pero ¿por qué entonces el ejecutivo lo vemos más importante? Entonces la pregunta es, ¿por qué se cree que es más importante el poder ejecutivo? Y básicamente la respuesta está acá. Se cree ello porque hemos venido, ¿sí? A lo largo de la historia del gobierno siendo enseñados, ¿sí? En que el centralismo, ¿sí? Es lo que queremos porque es la forma más fácil de controlar a los otros. La forma más fácil de controlar a los otros es yo ser un dictador y los otros me hacen caso si no los mato, ¿sí? ¿Por qué? Porque les quito la libertad. Entonces, nosotros creemos o se cree que el poder ejecutivo es más importante por las ideas de la idolatría, ¿sí? El poder ejecutivo
subiendo al poder ejecutivo sobre la ley de Dios, sobre el legislativo, ¿sí? Es un acto de idolatría. Eso fue lo que hizo Satanás, ¿sí? Sí, en lugar de seguir las leyes de Dios, él puso el poder ejecutivo sobre el legislativo de Dios. Bien, entonces, por la idolatría, lo que vemos eso en toda la historia. El poder se concentra en el ejecutivo, ¿sí? Por hacer idolatría hacia el poder, hacia el control, hacia la voluntad mía y no la de Dios. Y eso lleva a un centralismo del poder y a un control del individuo para el beneficio propio, ¿sí? El dictador va a controlar a la gente para su propio beneficio, ¿sí? Para sus propias ideas y no para las ideas de Dios. Bien, entonces por eso creemos que es más importante la elección presidencial. Ahora, claro que la elección presidencial es importante, ¿sí? Pero no es más importante que la del legislativo, ¿bien? Nacional, ¿bien? Bien, pero aún así las más importantes son las locales. Pero en el nivel nacional, ¿sí? Es más importante la del legislativo que la del ejecutivo y las del judicial. Bien, bien. Entonces veamos ahora el poder judicial, ¿sí? ¿Qué sucede? ¿En qué afecta que no hayan elecciones en el Poder Judicial? En el caso de Colombia, porque hay otras naciones que sí tienen en la República elecciones. Bolivia elige jueces, Estados Unidos también, eh, México también. Bien, bien. Entonces, ¿en qué afecta esto? Y también hay tres partes. El hecho de que no podamos elegir en el Poder Judicial nos da impunidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque son nombrados, ¿sí? Y muchos son de carrera, pero al no poder elegir no hay representación de la cosmovisión o del pensamiento del individuo en lo judicial. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Que la mayoría de los jueces tienen una idea socialista, ¿sí? ¿Por qué? Porque fueron, ¿sí? Educados de esa forma. Entonces, eso hace que no haya justicia, sino que se produzca la injusticia. Bien. Eh, y también hace que cuando no hay justicia, no hay paz, porque recordemos que dice la palabra, el fruto de la justicia será la paz. Eso dice la Biblia. Pero no puede haber paz si no hay justicia. Bien. Y para que haya justicia debe haber república en el legislativo, en el judicial. Bien, entonces genera violencia, ¿sí? La injusticia genera en que hay unos que van a hacer crímenes que, debido a que son nombrados por ellos mismos, pues no van a ser judicializados. Bien, y hay otros que sí. Entonces, es algo importante ver cómo podemos hacer más a Colombia más cerca de la república que Dios ha diseñado y que podamos elegir al menos los jueces menores directamente o al menos una mayor representación en el legislativo para elegir los magistrados de las altas cortes y no lo que ha pasado desde el gobierno Uribe, que fue la politización de las cortes, ¿sí? Entonces empezaron a politizar las cortes. Ahora, en el gobierno Uribe, ¿por qué? Porque él trató de controlar las cortes, ¿sí? Politizándolas y las cortes no se dejaron, ¿sí? Y luego vino el gobierno Santos y el gobierno Santos, las cortes sí se dejaron, los magistrados fueron eh, politizados, corrompidos, sobornados, y desde allí pues hemos perdido mucho poder judicial, ¿sí? El poder judicial, que era un poder mucho más fuerte, el ser, digamos, magistrado era algo muy importante, era una dignidad, un honor, ¿sí? Ahora, con esto del cartel de la toga y todas estas cosas, pues se ha desdibujado mucho el poder judicial y prácticamente que estamos viendo hoy que el Poder Judicial está subyugado del Poder Ejecutivo y por eso vemos en este gobierno, por ejemplo, tantas acusaciones de hechos de corrupción o de crímenes o delitos que han hecho y que no pasa nada en las cortes, ni ¿por qué? Porque pues están subyugados al Ejecutivo. Bien, bien. Ahora, entonces, veamos acá cuáles son las elecciones que tenemos en el 2026. El año 2026
pueden ser las elecciones más determinantes en la historia de Colombia hasta ahora. No son las elecciones más importantes, porque ya dijimos, las más importantes son las locales, pero estas elecciones del 2026 del nivel nacional pueden ser determinantes para la historia, porque estamos decidiendo entre, ¿sí?, acabar la república o sostener la república, ¿sí? Sostener lo que queda de la república. Eso es lo que vamos a elegir este año 2026. ¿Bien? Y dentro de esas elecciones, las más importantes son las del 8. ¿Sí? Bien, como ha sido una campaña atípica, una campaña con muy poco tiempo y una campaña que está empezando a vivir, ¿sí?, el cambio generacional y el cambio comunicativo. Entonces, una campaña donde las redes sociales pesan mucho, pero no generan el pensamiento correcto. Entonces, eh, obviamente, pues las elecciones presidenciales han tomado pues un protagonismo muy grande, pero en sí el sostenimiento de Colombia se va a dar en las elecciones de marzo, del 8 de marzo. Allí vamos a mirar, ¿sí? Pero no hay por primera vez gente fuerte, gente conocida, gente erudita para llegar a estos sectores. Uno que otro, pero la mayoría no, ¿sí? Entonces vamos a tener unas elecciones difíciles. Entonces, tenemos en el 2026 tres elecciones. El 8 de marzo vamos a hacer las elecciones de Congreso para Senado y Cámara y de consultas interpartidistas. Bien, entonces tenemos tres elecciones el 8 de marzo: Senado, Cámara y consultas. El 31, ¿sí?, de mayo se van a tener las elecciones presidenciales primera vuelta. Bien. Y si hay segunda vuelta, la segunda vuelta sería el 21 de junio. Como vamos, lo más posible es que haya segunda vuelta. Bien. Entonces, estas son las elecciones que vamos a tener. Bien. Entonces, tenemos que realmente entender la coyuntura de estas elecciones de 2026. Bien, estamos jugando la continuidad de la República o la destrucción de la República. Bien, entonces, más allá de que sea un candidato u otro, ¿sí? Eso es lo que se está jugando. No estoy diciendo que si no gana este, entonces ese que gane va a sostener la República. No, ¿sí? ¿Por qué? Porque depende cómo quede conformado, ¿sí?, el Congreso. ¿Mm? Entonces, es muy importante las elecciones del 8 de marzo. Bien, pero por eso pueden ser muy determinantes. ¿Sí? Estamos determinando en qué vamos a hacer como nación. Bien, y como van las cifras, no hay aún nada certero. ¿Sí? Aún hay un 30-35% del país que quiere el comunismo y hay un 30-35% del país que no lo quiere. Eso nos da el 70%. Y hay un 30% del país que no sabe qué hacer, pero son los que a la larga van a elegir. Pero realmente no es un 30, un 25%. El otro 10%, ¿sí?, es el fraude. ¿Sí? Entonces, el gobierno tiene un 10% para fraude, entonces realmente ahí está el juego. Ahora, de pronto las cifras del 35% para el gobierno son un poco infladas, pueden tener cerca de entre un 25 y un 30, más el fraude están en un 40. ¿Mm? Y entonces un 40 es bastante para una elección, bastante, bastante. ¿Mm? Entonces, no está fácil la situación, por eso las elecciones del 8 son muy importantes, no solo porque son las elecciones nacionales de Senado y Cámara, sino también porque van a dar pie para influir mucho las elecciones de presidencia. Entonces, importante acá, aquí vemos acá en 1 Timoteo 3-14-15, vamos a leer. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de pronto verte,
para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia, ¿sí? Del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Aquí se me presenta, aquí es listo. Eh, entonces, la iglesia, nosotros los cristianos, somos la casa de Dios, somos la columna y el baluarte de la verdad. Es decir, que ante la coyuntura que tenemos para estas elecciones, la iglesia, ¿sí? Es la que debe responder ante esto, es decir, los cristianos, ¿sí? Pero la situación de los cristianos también es difícil, ¿sí? Hemos visto los resultados de los cristianos en la política sin cosmovisión y estamos totalmente disgregados, entonces no estamos siendo columna y baluarte de la verdad de manera corporativa. Aún de manera individual, al menos mayoritariamente, es decir, más de la mitad de los cristianos, creo que van a obedecer el votar y el pensar acerca de cómo hacerlo. Bien. La otra mitad de los cristianos, de esa otra mitad va a haber, o sea, un 10%, 15%, 20% que puede votar mal, ¿sí? Y el otro 30%, 35% que no va a votar. ¿M? Bien, esa es la situación que tenemos los cristianos. Y de manera individual, esa mitad, ese 50%, va a pensar, ¿sí? Cómo votar, pero no vamos a hacerlo de manera corporativa. No vamos a lograr, ¿sí? Tener un impacto. ¿Por qué? Porque hemos perdido, ¿sí? Esa unidad que teníamos debido, pues, a, la debacle que ha sucedido con los cristianos en la política en los últimos 10 años. Bien, bien. Sí, desde 2016 hasta ahora, 2026, estos 10 años, pues no ha sido una buena vitrina para los candidatos y los funcionarios cristianos que han sido elegidos. Pero también, sí, Dios sigue trabajando y en los últimos 10 años hemos visto un crecimiento de el área de gobierno civil en las iglesias, algo un poquito, pero sobre todo a través de esfuerzos individuales que se han convertido en uno que otro ministerio. ¿Bien? Eso no pasaba hace 10 años. ¿Bien? Entonces, Dios sigue trabajando y sigue trabajando como Él trabaja, en lo pequeño y desde lo local. Bien, pero aún, ¿sí? Estos ministerios tienen que seguir trabajando para, ¿sí? Volver a reconstruir lo que se dañó por la política cristiana y no la aplicación de los principios de gobierno civil cristiano. Bien, entonces nosotros como iglesia somos la verdad. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué hacer primero? ¿Mm? Primero debemos votar, ¿sí? Entonces, debemos inscribir la cédula. Ya para las elecciones del 8 de marzo ya pasó la fecha de inscripción, ¿sí? Pero aún hay espacio para las elecciones para presidente, ¿bien? Para las de Senado, Cámara y consultas ya era hasta el 30 de enero y ya, pues ya no hay para inscribir nuevas cédulas. Pero como cristianos debimos habernos inscrito y debemos haber votado. Bien, ahora, si hay alguien que no tiene la cédula inscrita, aún se puede votar, ¿sí? Em, sin la cédula inscrita, ¿bien? En Corferias, ¿bien? Aún se puede hacer, ¿bien? Pero pues lo ideal es tener la cédula inscrita. Eh, y también debemos consultar si somos jurado de votación. El 8 de marzo van a haber 3 elecciones para Senado, nivel nacional, para Cámara de Representantes, que es gobierno nacional, que es representación de los departamentos. O sea, es la participación departamental a nivel nacional. Y las consultas interpartidistas. Vamos a ver ahorita cada una de ellas. Bien, pero lo primero que tengo que hacer es decidir votar. Y para ello, entonces, inscribir la cédula. Si no la escribí, me toca ir para la elección del 8 de marzo y votar en Corferias. ¿Sí?
como tal en Bogotá. En las otras ciudades no se puede. Solo en Bogotá tenemos la opción de votar sin la cédula inscrita. Ahora, cada vez es menor. Ahora no es que toda la gente sepa, pueda, sino antes eran las cédulas del 90 en adelante que pueden votar en Corferias, ¿sí? Y ahorita van a ser de 2000 en adelante. Son las que pueden votar en Corferias sin tener cédula escrita. Es decir, como mi cédula es de antes del 90, entonces no puedo votar en Corferias. Tengo que inscribir la cédula. Bien, entonces, primera cosa, decidir votar. ¿Sí? Es un deber cristiano el votar. No es un deber cristiano, ¿sí? Porque hay candidatos cristianos. No, es un deber con Dios. Dios diseñó la república y por amor a Dios, entonces debo obedecer la república y elegir mis representantes. Bien, sin importar si el que yo vote gane o pierda, no, ¿sí? Sino debo votar. Entonces, lo primero es votar, decidir votar. Aún más de la mitad, ¿sí? O cerca de la mitad para elecciones de legislativas, más de la mitad, un 60% de la gente no vota, ¿sí? Entonces, de cada 10 personas, 6 no van a votar. ¿Qué tenemos que hacer? Nosotros votar y decirles a la gente que vote, ¿sí? Segundo, consultar si vamos a hacer jurados de votación, ¿sí? Se puede consultar si seremos jurados de votación. Generalmente hay una prioridad para funcionarios públicos y segundo, estudiantes de universidades públicas. ¿Bien? Pero puede ser que si tenemos alguna de esas condiciones, aún más posibilidades de ser jurado. Pero si no las tienes, pues hay menos posibilidades, pero es bueno eh, eh, consultar. En la página de la registraduría puedes consultar ello con tu número de cédula. Entonces, eh, para estas elecciones del 8 vamos a tener tres elecciones, Senado, Cámara y consultas interpartidistas. Vamos a mirar entonces qué es cada una de ellas. Acá tenemos la de Senado, que es parte del Congreso, ¿sí? Y el Congreso es la rama legislativa del Estado en el nivel nacional, el cual se compone por dos corporaciones, ¿sí? O dos cámaras, ¿sí? La Cámara Alta, que es el Senado, y la Cámara Baja, que es la Cámara de Representantes, ¿sí? Entonces, el Senado tiene representación nacional. Los senadores se votan en todo el país, ¿sí? Y los primeros 100, entonces, bueno, 98, pues quedan elegidos, ¿bien? Entonces son representación nacional. No necesariamente por donde hay más gente quedan más senadores. Por ejemplo, en Bogotá hay más gente, pero no hay tantos senadores de Bogotá. Donde hay más senadores es en Córdoba. Córdoba es el departamento que más senadores tiene. ¿Mm? ¿Y por qué si Córdoba no hay tanta gente? Ah, pero la gente en Córdoba sí vota. ¿Mm? En cambio, en Bogotá no votan. ¿Mm? Bien. Obviamente en Córdoba la mayoría de la votación tiene que ver con la corrupción de la compra de votos, ¿sí? Pero es donde más senadores se logran. Bien. Bien, entonces tenemos Senado, representación nacional, y tenemos la Cámara de Representantes, ¿sí? Que es la representación de los departamentos, ¿sí? Y también algunos grupos especiales como la circunscripción indígena, los afro, ¿sí? Y los colombianos en el exterior y también algunas especiales em, como víctimas de algunos o como, digamos, lo que sucedió en las pasadas dos elecciones, que era la circunscripción especial por el proceso de paz, donde se eligieron representantes de las FARC para el Congreso. Estos de las FARC ya no van a estar directamente en una circunscripción especial, pero están participando como partido político. Bien. Pero pues deben ser elegidos con el número de votos como cualquier otro partido, no es una circunscripción especial, mientras que estas circunscripciones especiales eh, tienen un número
de sillas en la Cámara de Representantes y allí entonces los primeros que queden de esa circunscripción pues estarán eh, en esta circunscripción especial. Bien, esa es Cámara. Y también vamos a tener tres consultas interpartidistas. Bien, va a ser un solo tarjetón. No está, el nombre de cada consulta está en letra muy pequeña y no están separados. Entonces eso va a confundir a la gente, pero son tres consultas. Una, acá la primer renglón es Claudia López y este otro, Daniel, que es una consulta entre ellos dos. Luego viene la gran consulta, que son 9 candidatos, que son estos que están en la mitad. Y luego viene la consulta una consulta especial también por Colombia, ¿sí? Y que se llama Frente Amplio, ¿sí? Bien. Entonces aquí tenemos estas tres consultas, ¿sí? Interpartidistas. Entonces, esta es opcional porque no están todos los partidos en estas consultas. Si usted va a votar, estas son consultas hacia candidatos presidenciales. Si va a votar por alguno de estos que está acá, pues debe votar la consulta. Bien, pero si su candidato no está acá, pues no debe votar la consulta porque su candidato está en otro partido. Bien, esa es la idea. Ahora, también uno pudiese votar en esta consulta, así tenga un candidato en otro partido, también puede votar, ¿sí? Pero, pues lo obvio es que si ya tiene un candidato, pues vote por su candidato, pero también a veces se usa la consulta como una estrategia política. Vamos a ver cada una por aparte. El Senado. Entonces, el Senado es representación nacional, es la Cámara alta. ¿Qué diferencia hay con la Cámara baja? No es que los senadores tengan más votos para aprobar una ley, no. Pero al ser de representación nacional y no como la Cámara de Representantes regional a nacional, entonces tiene una particularidad política más alta. Por ejemplo, cuando no está el presidente ni el vicepresidente, pues queda gobernando el país, digamos, el Senado, el presidente del Senado. Es el que gobierna el país, no el presidente de la Cámara de Representantes. Entonces tiene algunas ideas, digamos, un poder político en la elección de funcionarios. Por ejemplo, el Senado elige, aunque la Cámara también, pero el Senado elige más funcionarios, algunos funcionarios, procurador, magistrados, etcétera. Bien, y también hace un poder político, ¿sí? Mayor. ¿Por qué? Porque tiene un trabajo político nacional. Es decir, el senador puede trabajar en todo el país, mientras que el de la Cámara de Representantes solo trabaja en su departamento. Por lo tanto, el Senado tiene mucho más poder político y entonces por eso también, si el Ejecutivo quiere hacer algo, si el Judicial quiere hacer algo a nivel nacional, pues se van a poder volver amigos desde los senadores, primeramente, que de los representantes a la Cámara. Sí, por eso hay muchos que están en la representante a la Cámara y quieren saltar al Senado. En el tipo de producción de ley es lo mismo, pero el poder político ya le da un trabajo nacional y si ya pues quieren ser ministros o quieren estar de presidentes, etcétera, pues el Senado sirve para ello porque hay un trabajo nacional. Bien, veamos el siguiente. Acá tenemos Cámara de Representantes. Cámara de Representantes es la representación regional hacia lo nacional, los departamentos. Em, Hay minorías allí también, porque si fuese solo nacional, pues las minorías no podían ser nunca elegidas, ¿sí? Porque en nacionales los que ganen. Por ejemplo, está eh, cada departamento con algunas sillas y también las minorías, los afros, los indígenas. Bien. Y también estos acuerdos nacionales. Hay unos acuerdos por ley que pueden darse para tener representación en la Cámara de forma directa. Bien. Entonces, hay acuerdos como, por ejemplo, el acuerdo del proceso de paz, acuerdos cuando, digamos, muchos procesos de paz, pero también, por ejemplo, acuerdos también con catástrofes naturales. Entonces hay una catástrofe natural en un lugar y afecta mucho y se requiere
que haya representación para leyes para ese lugar, entonces puede haber un acuerdo nacional para tener representantes de esas regiones. Bien, y también son proporcionales a la población. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, Bogotá tiene 18 sillas en la Cámara de Representantes, son 160 y algo, y de acuerdo a la población, San Andrés tiene 2 sillas, y hay lo mínimo que hay son 2 sillas, ¿sí? Lo mínimo son 2 sillas por departamento, ¿bien? Pero pues hay departamentos que tienen más, como por en el caso de Bogotá, ¿bien? Bien. Em, y las consultas interpartidistas. Entonces, bueno, son las 3 consultas interpartidistas. Eh, ¿Por qué se hacen estas consultas? Pues bueno, para elegir candidatos, ¿sí? Para elegir candidatos, pero también se hacen para conocimiento público. Si tú estás en una consulta y la gente ya vota por ti, pues ya estuviste en una elección, ya te conocieron, ya tienes debates, entonces, pues para conocimiento público, medición de los votos, cuántos votos puede sacar una persona, ¿sí? También, bueno, estuve en la consulta, fue un precandidato. Si gana si uno pierde, pero gana el que ganó la consulta, pues ahí uno va a tener un favor de ese otro, porque pues puede nombrarte, puede darte más conocimiento. Y también pues hay reposición de votos, ¿sí? Entonces pues también hay una reposición de votos allí al partido, ¿bien? No es una reposición de votos directa como en la elección de Senado y Cámara, porque aunque en el Senado y Cámara también va al partido, pero hay una proporción que va al candidato. Aquí va al partido, pero em, digamos, es más libre acá en cómo se reparte esa plata para los candidatos. Bien, no va en términos directos de votos, sino en unos porcentajes, ¿sí? Entonces ahí se puede jugar con ese dinero. Bien, esos son las 3 ideas y lo base que tenemos para estas elecciones del 8 de marzo. Bien, entonces, para la próxima sesión vamos a ver un poquitico el pensamiento de estas 3 elecciones. Bien, pero teníamos que primero ver pues que hay república, que hay 3 poderes, que el poder legislativo es determinante, ¿sí? Y entonces en la próxima sesión vamos a tomar estas 3 y vamos a empezar a ver cuál es el pensamiento que debemos tener para cada una de ellas. Bien, y eso es lo que vamos a hacer en la próxima sesión. Bien, bien. Entonces, voy a dejarlo acá. Y entonces vamos a pasar pues al tiempo de preguntas. No sé qué hora es, si me pasé o no. Ah, no, apenitas, 2 minutos Estamos bien, Oscar, antes. Estamos bien. estamos Bien, bien. entonces si hay, recordemos que en el chat ustedes pueden escribir sus comentarios, sus preguntas. Vamos a mirar si hay algo acá en el chat. No veo nada en el chat de preguntas. Ok, bien. Entonces, veamos entonces si alguien quiere comentar algo o tener una pregunta, puede levantar la mano en este momento. Entonces, vamos con Patricia. Para todos. Es cuando vaya uno a votar, es obligatorio que uno tenga que reclamar el de la consulta si uno, su candidato no está ahí. Porque le Ninguno, dicen a uno, no, tiene que votar. no, ninguno es Uno ahí cómo obligatorio. hace. Uno es el que los pide, ¿sí? Ahora, en el caso de Cámara y Senado, pues debemos votar, ¿sí? La consulta es solo de unos partidos. ¿Por qué? Porque en el de Cámara y Senado tenemos representación individual. Yo voy a elegir mi senador y yo voy a elegir mi representante a la Cámara, ¿sí? Entonces es la representación individual. Pero no necesariamente en la consulta tengo representación individual. ¿Por qué? Porque el que me representa no está en la consulta, entonces no, pues no lo pido, pero aún así que no esté en la consulta, también lo puedo pedir y votar, ¿sí? Bien, por ahí vi que hay un movimiento de que hay mucha gente que quiere pedir la consulta y anular el voto, ¿sí? ¿Para qué? Para que gane el voto nulo, ¿sí? Entonces, bueno, hay estrategias, hay políticas. Bien, también se puede hacer, hay Pero hay un movimientos que voto en dicen, blanco, voto nulo, ¿cómo, voto cómo sería? nulo es que no escogiste a uno, sino escogiste a más de uno o no Ah, sí, marcaste en la casilla. Entonces, el sí, porque voto, en la consulta no hay voto en blanco, si no entonces hay voto en tocaría blanco. marcarlo Si mal para toca que lo marcar anule. el que es, pero Ya, si marca más de uno, entonces se anula en voto
Sí, no o pueden. si lo marca por fuera, si la X es más grande, o lo marca, Mm, o escriben otras cosas, se anula el voto. y ahí se Ahora, le dañaría la pues, votación. pasa esto. Ah, Vamos a ujú. votar por este para que no gane nuestro enemigo, ¿sí? Que fue lo que pasó con Francia Márquez, ¿sí? Entonces la gente no quería a Petro en la consulta del pacto histórico, entonces votó mucho por Francia Márquez, pero pues no le alcanzó porque había mucha más gente que quería a Petro, pero los mismos que estaban dentro del pacto histórico que no ganara Petro, pues votaron por Francia, ¿sí? Y por eso Francia sacó como sí, el 10, 17 o algo así, no recuerdo cuánto, ¿sí? Pero sacó bastantes votos. Pero no fue porque ella tuviera seguidores, sino porque querían votar para que el otro no ganase. Entonces, eso también pasa, ¿sí? Porque como la consulta es abierta, esto es una consulta abierta, también se pueden hacer consultas cerradas. Entonces, hay consultas cerradas dentro del partido, el mismo partido hace su consulta, ¿sí? O hay consultas abiertas de solo un partido. No, esta es interpartidista. Entonces, por ejemplo, el Partido Liberal va a poner, que fue la que hizo el pacto histórico en octubre, ¿sí? El pacto histórico como partido, ¿sí? Entonces hizo una consulta de sus propios candidatos. Entonces, todos los del pacto histórico iban a votar, pero también alguien que no sea el pacto histórico puede pedirla y votar. Entonces, no es obligatorio, no, uno la pide, ¿sí? Ellos entonces se la pueden ofrecer. O sea, la labor del jurado es decirle, va a votar Senado, Cámara y consulta, y uno puede decir sí o no. ¿Sí? Si uno dice que no, pues listo, no se la entregan y ya. Y si uno dice que sí, pues vota. Pero Pero así, no corre uno el riesgo de que en la mesa se queden con la consulta y ellos voten. ellos podrían votar por uno, pero ¿qué sucede? Tienen que tener la cédula y el carnet. Ahora lo tienen en la lista del Senado, ¿sí? Y en la lista de la Cámara, ¿sí? Entonces podrían llenar, ¿sí? Eso puede pasar, ¿sí? ¿Cierto? Entonces, ahora, la consulta no es vinculante porque no estamos eligiendo no estamos eligiendo a alguien que va a ocupar una curul, es decir, no estamos eligiendo un funcionario todavía, sino solo un candidato, no es vinculante, pero se puede usar como estrategia, ¿sí? Para eso. Ahora, parte de eso es lo que sucedió con la consulta de octubre, ¿sí? Que aunque el pacto histórico sacó mucho menos votos de los que sacó hace 4 años en la consulta de Petro y Francia, pues sacó muchos votos para lo que se esperaba, ¿sí? Entonces puede ser que se autollenan ahí, se pueden llenar. Ahora, pero eso puede pasar, pero recuerden que también hay ahí en la mesa, no solo están los jurados, sino también están los testigos electorales. Entonces, para eso están ahí los testigos, para que eso no pase, ¿no? ¿Sí? Pero a veces los partidos no tienen tanta aparato político, entonces no tiene testigo electoral allí, o sobre todo en las mesas lejanas, ¿sí? En los pueblos, eso no hay testigos electorales, entonces ahí es donde se pueden hacer todas esas triquiñuelas, ¿no? Pero si hay testigos electorales es difícil que pase eso, ¿sí? Es difícil. Recordemos en las de hace 4 años que por allá o en Cali quisieron hacer algo y se agarraron a puños, ¿sí? Los testigos electorales con los jurados, ¿no? Porque eso va a pasar, ¿sí? O sea, no es tan fácil hacerlo, pero si no hay testigos electorales, si pudiese, lo que dice Patricia, puede pasar, ¿bien? En el caso, digamos, de Patricia que está en Ibagué, pues ella puede votar por Senado y para Cámara tiene que votar por Cámara de Representantes por el Tolima. Creo que son 8 puestos que tiene el Tolima. 8, entonces pues ahí van a elegir a sus representantes a la Cámara en ese sentido. Pero uno puede pedirla, no es obligatorio. Entonces pues uno puede mirar qué hace, si la pide o no. Ahora, no es que si uno no la pide, vayan a votar de una en lugar de uno y vayan a hacer un voto falso, no. Sí, pero puede pasar sobre todo en algunas regiones. Em, Eso puede pasar también en las regiones, digamos, en el Cauca, en el Putumayo, en el Catatumbo, en el Arauca, ¿sí? Donde hay presión para votar, puede pasar, ¿sí? Ahí puede pasar un poco, ¿bien? Entonces se va a inflar un poco allí los resultados, ¿sí? Pero realmente, digamos, las 4 grandes ciudades, digamos, las 6 primeras ciudades nos dan una muy buena guía de lo que van a ser las elecciones.
¿sí? Digamos, en cuanto a la consulta, ¿sí? Ya en cuanto a Senado y Cámara, sí no. Depende ya la campaña que se haga. Hay senadores que, aunque sus votos, aunque los votos son nacionales, solo tienen votos en una región, como los de Córdoba, y con eso son senadores, ¿sí? Entonces, no es tan igual en las 6 primeras ciudades, pero en la consulta sí. Entonces, con la consulta con las primeras ciudades, en población, ahí ya se sabe qué va a pasar. Bien, bueno, bien, vamos entonces ahora con... Veo otra mano levantada, Oscar, pero no está identificado aquí en mi computador, en mi celular. 816 Ah, entonces no 527. sabemos quién eres. Entonces, abre el micrófono e identifícate. Yo no sé si es el mío. Buenas noches, habla Graciela. Es Pues, Gracielita. Ok, Sí, sí, Graciela. señora. os quitaré lo siguiente. Resulta y pasa que yo ya tenía mi candidato a Cámara, pero resulta que ahora su merced dice que yo por ese no puedo votar porque es de Bogotá. O sea que me tocó consultar en las listas de acá para poder hacer la elección. De Tolima. Sí, Graciela también Sí, está en Ibagué, pero Graciela, Gracielita, ¿tú escribiste la cédula en Ibagué, en Ibagué o no? sí, ya la inscribí Sí. precisamente para que no se perdiera el voto. Claro, no, entonces sí tienes que votar por Cámara, por De alguien Tolima. de acá en ¿Sí? Ibagué. Senado sí no hay Pero, problema, pero Cámara sí toca el Tolima. ¿Sí? Entonces ahí ok. toca buscar quién hay. No sé si Sí, de pronto Patricia, tu esposo, que pues sí está más enterado de la política, de pronto él nos puede ayudar, ¿no? Él nos puede guiar un poquito allí, porque él sabe un poquito más del tema político en el Tolima, ¿no? sí, porque acá sí Entonces, tendría en mi casa dos votos, el de mi mami y el mío. entonces ahí con Patricia ahí háblense y ahí hay dos boticos que sirven, ¿no? Claro, Porque pues a veces claro, pasa uno no sabe cuáles son los candidatos, se acabó de cambiar de lugar. sí. Entonces, ahí, bueno, es bueno y ahí yo creo que Graciela y con Patricia ellos te pueden guiar un poquito porque ahí Fernando tiene más claro el tema político en el Tolima. Ok, muchísimas gracias. Bien. Bueno, vamos con Rocío. Osquita, ¿nos podría recordar cuántos votos necesita una persona para Senado y uno para Cámara? No, no es que se necesite, sino Que, básicamente lo que se hace es ver con cuántos fueron elegidos en la elección pasada y se espera que haya un pequeño incremento. Bien, eh, digamos, no sé si el hermano Jesús ahí nos ayuda que porque es que hay tiene un muchos que poquito son más nuevos. de conocimiento allí, ¿no? Para estas elecciones, de pronto el hermano Jesús nos da un dato más exacto. Yo iría por ahí, Senado, unos 50.000 y Cámara Bogotá unos 40.000, pero no sé las otras cámaras en los otros lugares. Pero hermano Jesús, cuéntenos usted que usted tiene treinta esos datos mil. más frescos. Buenas noches. Buenas Es noches. que el primer requisito para contar los votos a Senado es que la lista donde esté el candidato Pase el umbral. tiene mínimo 600.000 votos, que Sí, es el umbral. sí. Si no pasan los 600.000 votos, Ni lo no cuentan. cuentan los votos y todos quedan anulados. ¿A quién le pasó eso? En las pasadas elecciones le pasó al nuevo liberalismo, Ah, sí, sí. que sacó 400.000 votos, Se fueron solos, sí. 230. Ajá. Entonces se perdieron los. Entonces, lo primero es el umbral. El umbral son el 3% del total de la votación. Ese es el umbral. Entonces serían unos entre Una vez, 600 y 700.000 votos el umbral para el partido. sí, para el partido. Entonces, una vez, bueno, es diferente el umbral de Senado Que de porque Cámara es el 3% de la votación nacional, nacional. Sí. Nacional. que el umbral de Cámara porque es el 3% de De cada departamento. cada departamento es más suave Cámara, sí, Entonces claro. cambia el número de votos. En Bogotá estarán 150.000 votos, tal vez. Sí. El partido tiene que Una- sacar. Creo que el año pasado, en las pasadas, Bogotá no, sacó yo como no me acuerdo. 190.000 votos, creo que fue. Sí, Sí, sí. sí, 190.000 Cámara. Tiene que sacar el partido tiene que sacar eso, pero lo saca, sí. Bien, pero Senado sí está más difícil. Bueno, pero el Senado, el que pasa el umbral mínimo, ya Pone- tiene 3 senadores. Sí, el partido que pasa el umbral, Ya tiene 3. mínimo. Y pasando el umbral, entonces se divide
los votos de mayor a menor y se asignan de acuerdo a un cociente que sacan. Sí. Entonces, por ejemplo, hay 18 millones de votos para Senado. No, no lo ha habido nunca, pero suponga. Y esos 18 millones se dividen por 100, que es el número de senadores a elegir. Sí, sí. Eso daría 180.000, 180.000 votos por senador. senador. Y de acuerdo a esos 180.000 votos por senador, se eligen el número de curules que cada agrupación que ha pasado el umbral puede elegir. ¿Cómo Supongamos ahí. se eligen los de cada grupo? Exacto. El que tenga mayor número hasta el que tenga Menor. de mayor a menor. Sí, Entonces, un pero no es partido que tiene, tenga 180.000, sino que si su partido, ¿cuántos 180.000 le caben a la votación de su partido? claro, y puede quedar con un residuo y un residuo bueno. Un Sí. residuo bueno de 180.000 pueden ser 70, 80, 90.000 votos. Con eso entra. Con ese residuo entra. Entra, sí. Entonces pueden elegir, digamos, un partido que saque millón de votos. 180. Millón de votos. Tiene 9 senadores porque hay 180 que le caben, hay 9 y le queda un residuo. Entonces, eso es. O sea, no es que cada senador tenga que sacar 180.000 votos, no, sino el partido en general, porque hay unos que sacan poquitos votos, 20.000 votos, pero suman al partido, suman al partido. Por eso los No, senadores se pero el quieren tener el senador número sí uno. tiene que sacar 180. Sí, sí, El que digamos, ocupa el primer lugar tiene sí, que chuparse los sí, 180, el el primero. segundo también, el tercero también. De ahí El para allá último que quede puede entrar con poquitos. con el residuo, con ese residuo puede entrar. Pero un partido, por eso decía el hermano Jesús, si pasa el umbral ya pone 3, ¿sí? Ya pone 3. 600.000 votos, pone 3 senadores fijos, Sí, sí, sí. ¿sí? Pero si no pasa el umbral, pues 0. Entonces en Senado, pues hay que tener, pues digamos, primero un partido que pase el umbral, eso es lo primero que hay que tener, ¿sí? Y de ahí para allá, pues Es que sacar votos, dicen los que saben que la cifra repartidora va a estar por ahí en 70. en 90.000 Uy, votos. no. O sea que el mínimo que entra con 90.000. No, el primero que entra con 90.000. Ah, ok. Ah, ok. Los, No, es la esa va a repartidora, ser no es la consciente. cifra repartidora. Sí, no es consciente. Entonces, ¿cuántos 90.000 caben en cada una de las Las listas? listas, sí. O sea que si mi partido tuvo 900.000 votos, me entran 10 senadores. Eso sería O buenísimo. sea, nuestros hermanos cristianos que están en las listas pesadas como las de cambio, en donde mínimo tienen 70.000, la tienen muy de para arriba, Muy de para arriba, muy difícil. muy difícil. Sí, porque primero tiene que pagar el umbral y segundo hay que ganarle a los otros que tienen más. No, no, ellos pasan el umbral, pero tienen que sacar más de 70.000 votos para ganar. Sí, es muy duro, Uy, es muy duro. Está muy difícil, sí, sí, está bien difícil y además que no hay tantos candidatos como antes, ¿sí? Estamos en la mitad de candidatos de hace 4 años, o sea, hay menos gente, ¿sí? Entonces esos votos se van a repartir entre más y menos y entonces va a tocar, para pasar hay que sacar hartos votos. Senado está difícil, ¿sí? Cámara no, está más fácil, yo creo, porque aunque hay menos candidatos, yo veo que en las regiones la gente está haciendo campaña, ¿sí? Está haciendo su campaña y yo creo que se podría, ¿sí? Sacar, pero no es fácil. Ahora, yo no sé si todos los partidos pasen los umbrales. Yo no sé si inclusive si la alianza del Partido Cristiano pase el umbral. No, no. El hermano Jesús dice que lo pasa, pero yo estoy viendo a Cambio Radical muy No, flojo. no, no, no por el Partido Cristiano, la pasa porque ahí está Germán Vargas Lleras, que es cambio radical y pasa. Pero lo estoy viendo flojo, ¿sí? Lo estoy viendo, ellos en la costa tenían mucho poder y lo veo que no están tan fáciles ellos. Entonces no sé qué tantos Ahí están los char. bueno, los Char están ahí, ellos eligen en Barranquilla, sí, tiene razón ahí. Sí. Entonces, bueno, entonces no hay como tal, la pregunta es, no hay un número fijo, pero sí lo que podíamos decir es que para que entre un senador, por ahí 70.000 votos, yo creo, sí. Yo pensaba un poquito menos, yo pensaba por ahí 50, iba a decir, pero no, por ahí ya 70, sí.
Sí, No, lo que pasa es que los partidos que sacan alta votación pueden quedar con un residuo pequeño, sí. de 25.000, 30.000 Y votos. ese entra. Y como los otros no tienen 190, Ajá. no tienen el umbral, el residuo menor pueden entrar Pueden entrar esos pequeños. Sí, esos pequeños de un partido grande pueden llegar a entrar con pocos votos. con Porque los poco otros no, residuo. por lo que no pasan el umbral. El umbral está alto. O sea, para un partido pequeño, 700.000 votos es muchos votos. Sí, ¿Sí? esa forma de elección es antidemocrática porque acaba con las minorías, Sí, pues debería ser un umbral un poquito más pequeño, por ahí del 2, en mi opinión. por ahí del 2%. O sea, por ahí estamos a estar hablando de unos 500.000, 450.000 votos, ya puede ser. Bueno, pero sí, entonces hay que sacar votos. En el Senado la cosa no está fácil, pero hay menos candidatos. Entonces hay unos que van a sacar más votos y los otros, pues también van a recibir votos, pero hay que ver es la distancia entre el mayor y el menor que puedan entrar. Esa va a ser la clave allí. Bien, vamos con Joana. Veamos esta pregunta. Joana, sí, Joana. Es rápido, no sé si de pronto no alcancé a escuchar bien, qué pena, pero en el tarjetón que hay para las consultas, como son tres secciones, para que sea válido solo se tiene que escoger uno de Sí, las tres secciones. O sí, sea, si alguien se equivoca ahí en el primer renglón, escoge entre Claudia y el otro. Y luego en el paquete en el que son cuatro, son 9 candidatos, escoge otro. O sea, si hay 2X el tarjetón es inválido. sí, es inválida. Sí. Vale. Ah, Sí, es listo, ok, inválido. gracias. Entonces, y como no están divididas, entonces de pronto la gente se va a confundir un poco, ¿sí? Pero también el hecho de dividirlas puede ser que la gente piense, ah, yo puedo votar en las tres, y también entonces estaría nulo. Entonces eso está ahí, entonces hay que hacer un poquito de pedagogía en ello, sí, pero solo se puede escoger uno solo, sin importar que sean tres consultas, ¿sí? Uno solo, ¿sí? Entonces, eso sería como para la consulta. De estas consultas no se esperan que haya mucha votación, ¿sí? No se espera que haya mucha votación porque pues lo que se quería era inflar esa consulta teniendo a Iván Cepeda em, en la consulta, pero pues no se aprobó porque ya fue por un partido, pero, pero no va a haber una votación tan grande como pudiese ser en otras oportunidades, ¿sí? Pero vamos a ver cómo queda. No va a estar tan fácil allí porque hay muchos allí candidatos que no tienen nada de arrastre, muy pocos votos, entonces hay muchos candidatos ahí que están como más figura decorativa. Entonces vamos a ver ahí qué tanto queda, ¿no? En ello, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, Acá hay una de ah, Julián y dale. Lorena en el chat, Oscar. Ok, ¿Cómo ok. cómo informarnos bien de los candidatos a Senado y Cámara de Representantes? ¿Cómo informarnos bien? Bien, bueno, ahí lo primero es nosotros como individuos, nuestra labor no solo es elegir, sino es saber qué están haciendo nuestros candidatos que elegimos. Muchas veces votamos y no quedan elegidos. Entonces, cuando votamos y no quedan elegidos, tenemos que escoger alguno que nos represente de los que quedaron elegidos, así nosotros no hayamos votado por ninguno de ellos, porque el que votamos perdió o se quemó. Entonces, hay que escoger uno y hay que saber qué hacen, ¿sí? Eso primero, qué hacen cómo les va, qué trabajo hicieron, si lo hicieron bien o no, ello. Y segundo, si ahora uno va a votar y no sabe por quién, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sí, bueno, tenemos que primero tener una afiliación con algunas ideas de un partido. Entonces, bueno, más o menos con estas ideas que yo tengo, ¿qué partido es? ¿Sí? Y ver de esos partidos cuáles son los candidatos. Muchos no los conocemos, ¿sí? Sobre todo en Cámara hay mucha gente que uno no conoce. Entonces, pues, de pronto uno que otro que uno conozca pues puede uno votar por ellos. Pero sí hay que buscar, ¿sí? En Senado es más fácil porque al Senado va gente más conocida, ¿sí? Hay gente más conocida. Pero tampoco pues es fijo que queden, por que sea famoso, no es necesario que vaya a quedar, ¿sí? En estas elecciones tenemos varios a la Cámara, deportistas, actores, un poco de gente que está yendo,
pero no sabemos si va a quedar o no, ¿no? Entonces, lo que hay que ver es qué filiación tiene uno de pensamiento, qué partidos están más o menos cercanos allí y de eso, pues, ver qué gente está. Bien, en el caso, pues, de nosotros, si tenemos algunos candidatos cristianos, pues bueno, pues sería bueno, pero no es solo porque sea cristiano. Recordemos que hay 12 requisitos para que dice la Biblia para elegir gobernantes. Vamos a hablar un poquito en la sesión 3 y 4. No voy a hablar, voten por este o no, no, pero voy a hablar de algunos a manera de ejemplo, ¿sí? Vamos a hablar de diferentes partidos a manera de ejemplo, cómo podemos ver la cosmovisión allí. Bien, entonces eso lo podríamos ver de pronto en la tercera sesión y un poquito más. Ok. Bueno, Bueno, muy no veo bien. más preguntas. Ahora sí, Oscar, mil Muchas gracias. gracias, Sara. Entonces nos pasamos un poquito, pero ahí estamos. Entonces nos vemos y nos vemos el próximo lunes con centrándonos en estas 3 elecciones que tenemos, qué principios debemos tener para cada una de esas elecciones. Eso es lo que vamos a ver en la siguiente sesión. Bien, muchas gracias. Un saludito. Buenas Nos noches, un vemos. gusto. Gracias. Para todos, Gracias, bendiciones. muchas gracias. Igualmente, buenas noches.